En esta clase vamos a hablar del ensanchamiento de las líneas. Estos son los procesos que contribuyen a los perfiles de absorción y de emisión. Por lo general vamos a suponer que estos dos perfiles son iguales. Es decir, que es exactamente lo mismo el perfil de emisión de la línea y el perfil de absorción en frecuencia o en longitud de onda. Este es algo que es siempre verdad en equilibrio termodinámico y en el caso de la dispersión, en algunos casos también se cumple esta condición que se llama, en el caso de la dispersión, se llama la redistribución completa. Entonces, estos perfiles en general tienen un pico a la frecuencia central de la línea y caen para frecuencias altas o frecuencias bajas. Y la forma más básica de describir este perfil sería solamente decir cuál es la anchura delta nu o delta lambda del perfil, aunque vamos a ver que también los detalles de la función de estos perfiles también puede ser diferente en diferentes casos. Entonces empezamos con un fenómeno que es siempre presente en las transiciones y se llama el ensanchamiento natural. Y también se llama la amortiguación por radiación o amortiguación radiativa. Y viene a la raíz del tiempo de vida finito que tienen los niveles excitados. Entonces, el hecho de que después de un cierto tiempo van a emitir un fotón por el proceso de emisión espontánea, hace que tiene una dispersión en la energía del nivel que está dado por el principio de incertidumbre. Y no dice que el producto del ancho en energía y el ancho en tiempo, que es el dT, tiene que ser mayor o igual a h barra entre 2. Aquí vamos a tomar que es aproximadamente igual a h. Y para los niveles excitados, entonces una cota máxima sobre la delta t, el tiempo de vida de ese nivel, sería proporcionado por todas las posibles desexcitaciones radiativas que van a partir del nivel de interés y van hacia niveles inferiores. En este caso, en donde tenemos tres niveles, el nivel 3 se puede despoblar por tener transición a nivel base, nivel 1, o pueden tener transición a nivel 2. Entonces, el tiempo sería 1 entre la suma de todos los coeficientes de Einstein, A, que son las probabilidades de transición, para cada nivel I, que es menor que K, que en este ejemplo sería solo 1 y 2, pero en principio pueden ser más. Y entonces el rango de energía del nivel, la dispersión en su energía, sería dado aproximadamente por el constante de Planck multiplicada por este sumatorio de las probabilidades de transición hacia estados inferiores. Y si tenemos una transición entre dos estados, K y J, que podemos tomar ejemplo 3 y 2 en este caso, entonces el ensanchamiento de cada uno de los niveles es importante. Hay un ensanchamiento del nivel 2 y hay un ensanchamiento en el nivel 3. Entonces no es solo la transición que va entre los niveles, pero todas las transiciones que van a partir de cualquier del nivel inferior o superior hacia otros niveles del átomo. Y entonces la anchura en frecuencia va
proporcional igual a 1 entre el constante de Planck por la suma de las incertidumbres de energía de los dos estados. ¿Okay? Entonces se cancela el constante de Planck y tenemos simplemente la suma de todas las probabilidades de transición hacia niveles inferiores al nivel más bajo y al nivel más alto de la transición. Mientras que la frecuencia central sería dada nada más por la diferencia entre la energía central de los dos niveles, dividido por el constante de Planck. Y un punto aquí es que si la transición está al nivel base, entonces el nivel base no está ensanchado por las transiciones espontáneas, porque no puede tener transiciones espontáneas porque no hay niveles por debajo del nivel base. Y en este caso solo hay que considerar el nivel superior de la transición. Sin embargo, este es como un límite inferior al ensanchamiento porque no estamos aquí tomando en cuenta la radiación de fondo, la radiación externa, que puede ser absorbido o puede inducir emisión inducida, ¿no? Entonces, si se toma en cuenta eso, entonces solo hay que usar los B's de Einstein, pero va a depender de la intensidad de la radiación, pero va a sumar al ensanchamiento. Y generalmente no es importante en el óptico y ultravioleta, pero es una cosa que es importante a longitudes de onda largas, si H no es mucho menor que KT. Ahora vamos a ver una explicación heurística de este tipo de ensanchamiento en términos del oscilador clásico. Y no es riguroso porque no estamos usando la mecánica cuántica, estamos usando la física clásica, pero sí nos permite encontrar el perfil de la línea, es la forma funcional de la phi de nu, y resulta que es lo mismo que sale de un cálculo más correcto. Y no es porque había aunque históricamente el principio de incertidumbre de Heisenberg es algo que se originó en el trabajo en la mecánica cuántica al principio del siglo XX, resulta que sí tiene una versión que aplica a los transformados de Fourier y entonces tiene aplicación a cualquier señal periódica. Entonces, empezamos con el oscilador simple. Entonces, el oscilador simple está descrito por una ecuación diferencial en donde la aceleración x punto es proporcional al desplazamiento x. Y el constante de proporcionalidad podemos escribir por menos omega 0 cuadrado. Y tiene la solución armónica, que es que el desplazamiento con el tiempo varía con el coseno o con el seno de omega 0, que es la frecuencia angular, multiplicada por el tiempo. Lo cual se puede pensar como si fuera la parte real de un número complejo x0 multiplicado a la i omega 0t. Y entonces da este tipo de oscilación, ¿no? Que es sinusoidal y que tiene una amplitud que no cambia con el tiempo, se mantiene igual en frecuencia y en amplitud, se mantiene para siempre la solución de esta ecuación. Y entonces, si pensamos en términos de la frecuencia en lugar del tiempo, podemos calcular la transformada de Fourier de esta solución
para ponerlo en términos de la frecuencia nu, en donde la nu es la omega, que es la frecuencia angular, dividido por 2pi. Entonces, la nu es simplemente 1 entre el periodo de la oscilación. Entonces, la transformada de Fourier se escribe como la integral de la función de tiempo por un factor armónico e a la menos 2pi, la frecuencia de t, y integrado sobre todo t. Y entonces se puede ver que sí, en este caso de que ya nuestra señal ya es armónica, entonces este integral va a ser 0 para cualquier frecuencia que no es igual a la frecuencia de la oscilación. Porque si 2pi por la nu no es igual a la omega 0, entonces cuando multiplicamos vamos a tener partes iguales positivos y negativos, entonces cuando hacemos la integración nos da 0. Pero solo en el caso de que la frecuencia sean iguales, entonces la función x y la función e a la menos 2pi y nu t se van a cancelar para dar un constante. Y cuando integramos sobre todo tiempo, va a divergir, va a dar un valor infinito. Entonces la solución es una función delta de Dirac que tiene un valor como infinito, que diverge en la frecuencia de la oscilación y tiene valor 0 para todas las otras frecuencias. ¿Okay? Entonces, claro que también hay solución negativa, pero nada más nos interesan las frecuencias positivas aquí. Entonces la anchura de este perfil es 0, ¿no? Es infinitamente delgada, porque tiene solo una frecuencia. Y ahora vamos a sumar este otro término a esta ecuación diferencial del oscilador. Entonces, además de la fuerza restauradora, vamos a sumar una fricción, un término disipativo que es proporcional a la primera derivada, entonces proporcional a la velocidad. Y el coeficiente, que se llama el coeficiente de amortiguamiento, llamamos gamma. Entonces, si la gamma, la cual tiene unidades de frecuencia, igual que la omega 0, si este gamma es mucho menor que el omega 0, entonces se puede encontrar una solución. Puedes empezar con la solución del oscilador simple y hacer como una expansión alrededor de eso, y se encuentra que la solución esta vez es el producto de una forma que es igual al caso anterior, pero multiplicada por este término que es de decaimiento. Entonces, que todavía tenemos la oscilación a la frecuencia omega 0, pero a una frecuencia mucho más larga tenemos una lenta reducción de la amplitud, ¿okay? Que es E a la menos gamma entre T. Entonces, esta oscilación se hace más y más chica con el tiempo. Pero que el tiempo, característica de esta disipación, es que es igual a 2 entre la gamma, es mucho mayor que el periodo T grande, que es 2pi entre omega 0, que es el tiempo entre, digamos, los máximos de la oscilación. Entonces, y otra vez, si tomamos la transformada de Fourier, esta vez, en lugar de esta función delta, nos da una función así, que es proporcional a 1 entre la i multiplicada por la diferencia en frecuencia, más un constante que es proporcional al constante de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces, este es en la amplitud,
Pero para calcular la radiación queremos ver cuánto energía está radiada y la radiación es proporcional a la aceleración y tenemos que tomar el promedio sobre el ciclo y entonces es proporcional al cuadrado de la amplitud, promediado sobre el ciclo. Y con los números complejos, para calcular la amplitud hay que multiplicar la función por su conjugada compleja, que es cambiando i a la menos i. Entonces el resultado aquí es una función real, ¿no? La transformada de Fourier de la amplitud es compleja, pero el espectro de potencias es real. Y si exigimos que la normalización es que la integración de esta función con toda frecuencia es una, igual que usamos para la función phi de nu, entonces sacamos esta forma, ¿okay? Que es lo que se llama un Lorentziano, que es a distancias grandes de la frecuencia central, es proporcional a 1 entre la delta nu cuadrado, pero no diverge en el centro porque tiene este constante aquí que nos limita la función aun cuando nu es igual a nu 0 y nos da un valor constante aquí. Y la anchura de esta función es la anchura completa a potencia media, se puede escribir como la gamma entre 2pi. Este proceso de ensanchamiento natural es importante a densidades bajas, pero a las densidades más típicas de las fotosferas, entonces empiezan a ser importantes otros tipos de ensanchamiento. Y debido a las perturbaciones, a los niveles de energía, debido a otros átomos o iones en la atmósfera. Y este tipo de ensanchamiento se da el nombre general ensanchamiento por presión. Y hay dos límites en donde podemos aproximar sus efectos. El primero, que se llama la aproximación de impactos, es cuando tienes interacción con otras partículas que están moviendo muy rápidos y que chocan contra el átomo o ion de interés, y afecta el tiempo de vida de los niveles excitados del átomo. Y es más relevante cuando es debido a interacción con electrones. El otro límite que se puede considerar es cuando las otras partículas no están moviendo muy rápidos y en este caso se puede calcular el campo electrostático generado por los iones vecinos de nuestro átomo de interés y usa una teoría estadística de ver cuál es la distribución de probabilidad de este campo electrostático en la posición de nuestro átomo y cómo afecta eso los niveles de energía del átomo. Y este tipo de aproximación es más apropiada cuando son otros iones. También átomos, aunque en el caso de átomos no es calcular la fuerza electrostática en sí, es calcular los dipolos, ¿no? Y otros órdenes más altos del campo de radiación. Entonces empezamos con lo de la aproximación de impactos y podemos considerar en un que sea exactamente equivalente a el ensanchamiento natural. El ensanchamiento natural lo que limita el tiempo de vida del nivel superior es la probabilidad de transición espontánea, que está dado por 1 entre la A2, 2, 1. En el caso de que hay
muchas colisiones con electrones, por ejemplo, entonces podemos tener un tiempo de vida más corto debido al producto de la densidad de los electrones, su velocidad y su sección recta para las interacciones colisionales. El producto de todos de estos tres factores nos va a dar una tasa de colisiones que tiene unidades de segundo a la -1. Y este obviamente es más importante cuando la densidad es alta porque es proporcional a la densidad de los electrones, y también cuando la temperatura es alta porque este aumenta la velocidad de los electrones. Y entonces como que la presión en un gas perfecto es el producto de la densidad y la temperatura, entonces por eso que es más importante a altas presiones, y este tipo de proceso se llama ensanchamiento por presión. Resulta que en este tipo de aproximación el perfil de la línea como que también se puede calcular, ¿no?, con este modelo del oscilador amortiguado como antes. Entonces también da un perfil lorentziano. Solo que el ancho de esta línea en frecuencia que llevamos gamma grande, que ya no solo depende de la suma de las probabilidades de transición, pero también hay que sumar la probabilidad de desexcitaciones colisionales que se puede representar, ¿no?, por esta suma de la densidad de electrones y un promedio de la sección recta de colisiones y la velocidad que está promediada sobre la distribución de velocidades de los electrones, que en el caso de equilibrio termodinámico local es una distribución de Maxwell-Boltzmann a la temperatura T. El otro tipo de ensanchamiento por presión es cuando consideramos que los colisionadores, los otros partículas, se mueven lentamente, y entonces podemos usar una aproximación cuasi estática. Y eso, entonces consideramos todos los vecinos de nuestro átomo y calculamos el efecto de su carga sobre el campo eléctrico que está en la posición del átomo. En el caso más sencillo, solamente se toma en cuenta el vecino más cercano, porque debido a la fuerza de Coulomb, teniendo una dependencia de 1 entre el r², entonces generalmente está dominado por el efecto del vecino más cercano. Pero se puede hacer un cálculo más detallado que toma en cuenta todos los vecinos. Y una vez que conocemos el campo eléctrico, entonces podemos calcular su efecto sobre los niveles de energía. Y depende del átomo, exactamente de qué tipo de niveles, pero generalmente están desdoblados los subniveles, en particular si el momento angular total del nivel es grande. Entonces estamos dando aquí un caso para J igual a 2. Entonces el efecto del campo eléctrico quita la degenerancia en la que se llama la MJ, que es la proyección del momento angular a lo largo del vector del campo eléctrico, y divide las energías en diferentes subniveles para los diferentes posibles valores de MJ. Entre -2 cuando es antiparalelo, hasta +2 cuando es completamente paralelo. Y el desdoblamiento en energía y entonces en frecuencia es proporcional a la magnitud del campo eléctrico externo en la posición del átomo, y se llama el efecto Stark. Esta es la versión lineal, hay versión cuadrática que apliqué en otros contextos.
Entonces, claro, este es para un valor en particular de la E, pero el hecho de que esta es una teoría estadística, yo decía que hay que hacer una distribución de probabilidades, que es la probabilidad de que el vecino más cercano tenga un cierto distancia a nuestro átomo, que va a depender de la densidad, y que esta distribución estadística de distancias nos da la distribución estadística de campos eléctricos, que entonces es una distribución estadística de corrimientos en frecuencia, que es lo que nos da nuestro perfil de absorción o de emisión. Y hay diferentes grados de complejidad que se puede aplicar a este tipo de teoría. En general, se da un resultado que es similar al lorentziano, en el sentido de que tienen un pico y tienen alas que son leyes de potencia en la delta nu, pero la potencia B, que es 2 en el lugar de lorentziano, puede ser diferente. En este caso, por ejemplo, en el caso, la teoría más sencilla, tomando el vecino más cercano, nos da B igual a 3 entre 2 en lugar de 2. Entonces las alas están un poco más extendidas que en el caso del lorentziano, pero es similar. Otro tipo de ensanchamiento es debido a las velocidades relativas entre los diferentes átomos que están emitiendo o absorbiendo y el observador. Y es debido al corrimiento de Doppler, que es un cambio en la frecuencia debido a los movimientos relativos. Y en el caso de la relatividad especial, lo que se llama el efecto Doppler longitudinal, que es por el componente de la velocidad a lo largo de la línea de vista, se puede escribir de esta manera, donde el factor beta aquí es la velocidad en unidades de la velocidad de la luz, pero es la velocidad a lo largo de la línea de vista. Entonces, si está a un ángulo θ general, es la V por coseno de θ. Y por esta convención tomamos valores positivos de beta cuando la velocidad está alejando del observador. Y nos da corrimientos al ojo, ¿no? Porque cuando beta es mayor que 1, vamos a reducir la frecuencia, a aumentar la longitud de onda, que es el corrimiento al ojo. Y en el caso no relativista, entonces la velocidad mucho menor que la C, se puede simplificar esta relación para escribir que el cambio relativo en la frecuencia, que es la delta nu dividido por la frecuencia de reposo, es simplemente la velocidad proyectada, v cos θ, dividido por la velocidad de la luz. Y en el caso no relativista no hay efecto debido al componente transversal, que es la velocidad, que sí hay que tomar en cuenta en el caso donde las velocidades son relativistas. Entonces, si hay una distribución de diferentes velocidades, esta ecuación de Doppler nos da un perfil de distribución de los delta nus y entonces un perfil phi nu o psi de nu. Entonces, el caso más común de la aplicación de este corrimiento Doppler es cuando las velocidades son térmicas, es decir, cuando son debidos a los movimientos microscópicos que tienen los átomos por la temperatura. Y en este caso, como que la distribución de velocidades a lo largo de una línea, las velocidades unidimensionales, es gaussiano para la distribución Maxwell-Boltzmann. Entonces también
la distribución de cubrimientos en frecuencia es gaussiano y nos da un perfil gaussiano para la phi de nu o la psi de nu. Y este se puede escribir de esta forma. Hay un factor de normalización que es 1 entre la raíz de pi por el ancho. Y es la exponencial de la diferencia en frecuencia cuadrada dividido por el ancho cuadrado, en donde se define el ancho como que tiene la frecuencia dividido por c, y luego tienen la velocidad promedio de las partículas, que es proporcional a la raíz de la temperatura, y inversamente proporcional a la masa del átomo, que sería su masa atómica multiplicada por la masa del protón, aproximadamente. Ahora consideramos cómo podemos combinar diferentes mecanismos, porque en las fotosferas generalmente es importante el ensanchamiento por presión, pero al mismo tiempo es importante el ensanchamiento Doppler por los movimientos térmicos. Y entonces la combinación de estos dos nos da un perfil que se llama el perfil de Voigt o el perfil de Voigt-Jaching. El ensanchamiento Doppler, si medimos el ancho en frecuencia, típicamente es mucho mayor que el ensanchamiento gamma que calculamos para los procesos de ensanchamiento de presión o del ensanchamiento natural. Sin embargo, no significa que estos procesos no son importantes. Y la razón tiene que ver con los diferentes perfiles que nos da estos procesos. El ensanchamiento térmico de Doppler nos da un perfil gaussiano. Y el perfil gaussiano, una vez que nos alejamos más que 2 o 3 anchos térmicos del centro, se cae muy rápidamente a cero. ¿No? Se cae exponencialmente con el cuadrado de la distancia. Mientras que la presión, el ensanchamiento por presión, como que tienen un perfil lorentziano, esos tienen alas que son mucho más gordas, en el sentido de que su decaimiento a cero es mucho más lento que en el caso del gaussiano. Entonces el perfil puede tener un ancho de su parte central que es muy pequeño, pero una vez que pasamos afuera del núcleo del perfil gaussiano, entonces ya en esta parte empiezan a ser dominantes las alas del lorentziano. Y estoy mostrando en este lado, en donde estamos haciendo un zoom, una expansión del eje vertical aquí, y el perfil de Doppler gaussiano está cayendo a cero, pero el perfil lorentziano se mantiene porque solo es 1 entre la delta nu cuadrado en lugar del exponencial de menos el delta nu cuadrado. Entonces, para representar el efecto combinado de estos dos perfiles, lo que debemos hacer es convolucionarlos, ¿no? Tomamos la convolución del perfil gaussiano con el perfil lorentziano. Y es lo que es el perfil de Voigt-Jaching. Y entonces la integral del producto del exponencial y del lorentziano. Y estamos integrando sobre no tenemos dos variables x y y, ambos representando las delta nus, pero en las dos funciones, y integramos sobre la y para dejarlo solo en función de la x.
y la X se mide en términos del ancho de Doppler. Entonces la X está definido con la diferencia en frecuencias con respecto a la frecuencia central dividido por el ancho de Doppler del ensanchamiento térmico. Y el otro parámetro que entra en esta función es la A, y la A simplemente nos dice cuál es la importancia relativa del ensanchamiento tipo lorentziano, que es típicamente por presión. Entonces la A es este ancho gamma del lorentziano, gamma entre 4pi, dividido por la anchura del perfil de Doppler. Entonces, en el caso que había hablado aquí, que la delta nu de D es mucho mayor que la gamma, esto implica que la A es mucho menor que 1. La normalización se hace igual que la normalización de un gaussiano, y entonces la integral sobre todo valor de la X, que es sobre todo frecuencia, está definido para dar raíz de pi. Y entonces si queremos calcular la función, el perfil de absorción phi de nu, que es integrada a 1, hay que dividir por dos cosas. Uno por la derivada de X con respecto a nu, que es 1 entre la delta nu de Doppler, y también dividido por el raíz de pi. Entonces la phi de nu es esta función h dividido por delta nu de D de Doppler por el raíz de pi. Y la sección eficaz monocromática está dado por este perfil phi de nu multiplicada por la fuerza del oscilador y multiplicada por la sección eficaz clásica de pi e cuadrado entre ms. Entonces se cancela un factor de raíz de pi, se queda un factor de raíz de pi arriba, y tenemos esta ecuación para la sección recta en términos de la función h. Y esta sección eficaz no hay que multiplicar luego por la población del nivel inferior para calcular el coeficiente de absorción, por ejemplo. Una simplificación que se puede hacer en el caso de que la A realmente es muy pequeña es que se puede aproximar la convolución por la suma. Entonces es porque en la parte donde la X no está tan grande, estamos en el centro de la línea, va a dominar esta parte, y que en las alas, en donde la X es grande, este término va a cero muy rápidamente y van a empezar a ser importante el término lorentziano, ¿no? Y si la A es pequeño, no tiene mucho efecto en el centro. Finalmente, vamos a considerar otros mecanismos que tienen otra naturaleza. Entonces, podemos dividir los diferentes tipos de ensanchamiento en ensanchamiento microscópico y ensanchamiento macroscópico. Y todos los que hemos considerado hasta el momento, ¿no? El ensanchamiento natural, el ensanchamiento por presión y el ensanchamiento Doppler térmico, todos son microscópicos en el sentido de que actúan a escalas de longitud que son menores que el camino libre por medio de los fotones. Entonces afectan la transferencia radiativa directamente, ¿no? El ensanchamiento del perfil por estos procesos sí afecta, ¿no? la probabilidad de que fotones van a escapar de la atmósfera en diferentes frecuencias, porque cambia directamente el coeficiente de absorción y el coeficiente de emisión en las diferentes partes de la atmósfera. Los mecanismos
macroscópicos son diferentes porque actúan a la escala de mucho más grande. Puede ser la escala de la estrella completa o menos de una región muy grande de la fotosfera, más grande que el camino libre promedio. Entonces, no afecta la transferencia radiativa porque la transferencia radiativa se calcula para una región de la atmósfera del tamaño de varios caminos libres promedios, pero luego en el momento de calcular el espectro del flujo total de una estrella, sí hay que tomar en cuenta estos otros tipos de ensanchamiento macroscópicos. Y un ejemplo de esta es la rotación de la estrella. Entonces, aquí la rotación no tiene un efecto local. La fotosfera realmente no se da cuenta de que la estrella está rotando, a menos que sea muy, muy rápido. Pero entonces la transferencia radiativa que calculamos de cada parte de la estrella no depende de esta rotación. Sin embargo, cuando sumamos la emisión que viene de diferentes partes de la atmósfera, sí puede tener un efecto el cubrimiento de Doppler debido a la rotación. Porque si está rotando, ¿no?, como aproximadamente un cuerpo rígido, entonces la parte que está en un borde de la estrella va a estar acercándose, va a tener velocidad negativa y entonces cubrimiento al azul, mientras el otro borde de la estrella va a tener cubrimiento al rojo debido a que las velocidades son positivas. Y en el centro del disco, la velocidad de rotación ya es perpendicular a la línea de vista, entonces la rotación no da ningún cubrimiento de esto. Entonces aquí vamos a tener como el perfil de la línea que calculamos para cada pedazo de la atmósfera, pero cuando lo sumamos tenemos que tomar en cuenta el cubrimiento extra debido a la rotación, entonces este nos va a dar un ensanchamiento delta nu mayor, que es macroscópico en el flujo, pero no está afectando la phi de nu dentro de la atmósfera, en este caso. Hay otros ejemplos similares. Uno es la macroturbulencia, en donde tenemos celdas grandes de convección, en donde tenemos material que está subiendo por la parte central de la celda y luego se está enfriándose y cayendo por los bordes de la celda. Si estas celdas son ópticamente gruesas, es decir, que son mucho más grandes que el camino libre promedio de los fotones, entonces otra vez no tenemos que tomar en cuenta estas velocidades en el momento de combinar la emisión de diferentes partes de la atmósfera. No está adentro del cálculo del perfil de absorción y emisión. Finalmente, en el caso de que las estrellas están muy, muy lejanas y tenemos un cúmulo de estrellas en donde no podemos distinguir entre las estrellas individuales y simplemente observamos el espectro que es la suma de la emisión de todas estas estrellas, entonces los movimientos relativos de las mismas estrellas dentro del cúmulo van a tener un efecto sobre los perfiles de las líneas si estas velocidades son grandes, ¿no? Entonces, otra vez es un ensanchamiento macroscópico porque ya ocurre en una escala mucho más grande que las estrellas, ¿no? Estás hablando de las escalas de los cúmulos de estrellas que son del orden de parsecs. Y realmente solo aplica a otras galaxias en donde no podemos resolver las estrellas individuales.